Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la UAM, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad, pues para que todos tengamos la oportunidad de conocer mejor qué hacen sus profesoras y profesores en el marco de la docencia, la investigación y la transferencia y divulgación del conocimiento. Y en este camino que estamos haciendo por el saber de nuestra maravillosa Universidad Autónoma de Madrid, pues hemos llegado a un campo, bueno, con muchísimo prestigio en la Universidad Autónoma, que lleva muchísimo tiempo y dando grandes resultados de investigación y de docencia, como es el campo de las matemáticas. Y hoy vamos a hablar del análisis armónico y para eso hemos llamado a uno de nuestros mayores especialistas, ¿no? Al profesor Antonio Córdoba. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. ¿Cómo estáis Muchísimas vosotros? gracias por estar hoy con nosotros en Conociendo la UAM. De verdad, muchas gracias. Gracias, es un placer. Permíteme, profesor, que te presente a la audiencia lo primero de todo. El doctor Antonio Córdoba Barba es profesor e investigador de análisis matemático del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencia de la Universidad Autónoma de Madrid y, como muchos de vosotros seguro conocéis, uno de los mayores especialistas en los temas que vamos a hablar de nuestro país y a nivel internacional. Con lo cual, lo primero que me gustaría, profesor, es que nos dieras casi una pequeñísima clase de qué entendemos, ¿no?, cuando hablamos por análisis armónico. Bueno, no es una tarea fácil, pero voy a intentarlo. El análisis armónico, que por cierto, la mayor parte de los nombres de matemáticos suelen parecer esotéricos, arcanos al ciudadano normal. Ecuaciones diferenciales, procesos estocásticos, geometría riemanniana. Pero no análisis armónico, creo que es un nombre muy bonito. Y bien, pues el análisis armónico es un área importante de las matemáticas y sus orígenes se remontan quizá al periodo alejandrino y a Ptolomeo y a su intento de describir el movimiento celeste, el movimiento de los planetas a través de los epiciclos diferentes, etc. Entonces, para hacer eso, y eso se plasmó en una obra magnífica, el Almagesto, que tuvo una importancia durante muchos siglos como el sistema del mundo. Pues en el Almagesto se utilizaron, digamos, las funciones trigonométricas para describir esos movimientos de los planetas. Pero bueno, luego ya, moviéndonos un poco en la historia, digamos, un momento importante es en el siglo XVIII, cuando los matemáticos y los físicos quisieron entender bien el movimiento de una cuerda que vibra. Eh, entonces podemos pensar en la cuerda de un violín, la cuerda de una guitarra, cómo evoluciona esa cuerda. Son movimientos, oscilaciones transversales. Y ahí aparecen varios personajes, y en particular Daniel Bernoulli, uno de los gigantes de las matemáticas y de la ciencia de ese siglo. Y Bernoulli describió la evolución de ese movimiento de la cuerda a través de lo que él llamaba los tonos puros. De manera que estaba el tono fundamental, el primer armónico, el segundo armónico, que se describen a través precisamente de esas funciones trigonométricas de Ptolomeo, de los griegos. Y entonces Bernoulli pensó que la solución general al movimiento de esa cuerda, eh, cuando uno fija la posición inicial y la manera como la toca, la velocidad que le da inicialmente a cada una de las partículas de la cuerda, estaría completamente determinado por una combinación de esos tonos puros, ¿verdad? Bueno, esto era una hipótesis que se mostró efectiva, pero que era controvertida. Y hubo muchos otros matemáticos que no veían claro que todos los movimientos de la cuerda pudiesen describirse así. Eh, Años después, ya a finales esto es, digamos, a mediados del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, finales del XVIII, tenemos otro personaje importante que es Fourier, Joseph Fourier. Joseph Fourier era un científico francés que acompañó a Napoleón en su campaña de Egipto y se preocupó de entender la propagación del calor. Esto era un tema álgido de la tecnología de principios del siglo XIX, entender la termodinámica, la propagación del calor. Y bueno, en los laboratorios se habían descubierto algunas leyes. El calor
cuando el calor que uno recibe se aumenta cuando te aproximas a un punto muy caluroso y cuando eso se cuantifica en los laboratorios da lugar a un concepto que es la conductividad térmica. O también que para calentar, para elevar la temperatura a 1 grado de una sustancia hay que dar una cantidad de calor y esa cantidad de calor necesaria para aumentar 1 grado dentro de unos ciertos límites de temperatura, cuando no hay cambios de fase, pues era constante y se midía en los laboratorios y se llamaba calor específico. Pues bien, Fourier, con el cálculo, el magnífico cálculo que habían desarrollado los matemáticos en el siglo XVIII, XVII, fue capaz de ir más allá de estos dos enunciados experimentales y escribir una ecuación que se llama la ecuación del calor, la ecuación de Fourier, que nos dice cómo evoluciona la temperatura de una barra o de una habitación cuando, con el tiempo, cuando se conoce pues, su estado inicial. Y para hacer ese modelo que hizo Fourier, él además dio una manera de resolverlo. Y este aquí que la manera de resolverlo fue similar a la que utilizó Bernoulli para describir la cuerda que vibra. De manera que, de nuevo, había unos, entre comillas, tonos puros y la solución general se podía escribir como una superposición de esos tonos puros. Esto para el sonido, para la cuerda, parece natural. Para el calor era algo completamente inesperado. Pero eso es lo que dijo Fourier. Y entonces, digamos, de nuevo, esta hipótesis de que toda la evolución de la temperatura de un sistema pudiese describirse así era controvertida. Y hubo sus más y sus menos dentro de la comunidad matemática. Entonces, el análisis armónico, que a veces se llama también análisis de Fourier, surgió, por decirlo de alguna manera, del intento de precisar esas soluciones a la ecuación, a la evolución del calor o a la evolución del sonido musical. Bueno, y eso es así a grandes rasgos un poco la historia de esta área. Lo que ocurre es que el método fue tan exitoso, tuvo tanto éxito, o la teoría, que más que una teoría se ha convertido en un método. Y el método se aplica ahora pues, a una gran cantidad de áreas de la ciencia y de la ingeniería. Por ejemplo, cuando uno hace una foto con el teléfono móvil, y esa foto después la transmite a sus amistades, bueno, pues detrás de ese proceso que hoy es tan cotidiano y que estamos tan acostumbrados, pues hay una cantidad nada desdeñable de análisis armónico. El hecho de cómo, digamos, esa foto se convierte se digitaliza, y cómo después esa función que da los colores se convierte en algo mucho más manejable, que son combinarlo con lo que llamaríamos tonos puros de la fotografía y cómo esos coeficientes de Fourier de los tonos puros se transmiten y luego cómo se vuelve a recuperar la foto en un proceso inverso, digamos, del análisis, que sería la síntesis de Fourier. Todo eso es una maravilla que sería inconcebible sin el análisis armónico. Otro ejemplo, si me permites, es el TAC. Cuando uno va al hospital y te hacen un TAC para ver si hay o no hay tejidos con tumores, pues de nuevo hay uno ve la máquina lanza unos rayos X, los rayos X tienen una intensidad y al atravesar los tejidos blandos, pues esa intensidad decae, pero decae de una manera muy tenue. Y ahora, ¿cómo toda esa información se convierte en una imagen del tejido que puede detectar zonas que tienen densidad distintas que correspondan o no con los tumores? Pues eso es una maravilla algorítmica basada en el análisis armónico. No sé si... Sí, sí, por supuesto. Te iba a decir que la verdad es que ha sido una maravillosa mini clase de justamente del tema y te lo agradezco muchísimo para que, bueno, pues además con los ejemplos que has puesto para que nos ayude a los que no somos unos especialistas del tema a entenderlo, al menos aproximarnos al concepto. Me gustaría, profesor, que, bueno, son muchos años de investigación los que llevas en estos campos y de una forma muy resumida que nos contases la línea de investigación que estamos haciendo en la Universidad Autónoma de Madrid en el marco de estos temas. Sí. Bueno, yo vine a la Universidad de Madrid en el año 79, de manera que ya son
son años. Venía de haber sido profesor en Princeton, que fue la primera universidad en la que ejercí de profesor después de doctorarme en Chicago. Y bien, yo siempre me he considerado un profesor, pero un profesor que enseña porque investiga. Y en todos estos años, pues he tenido un proyecto de investigación eh, mayormente financiado por el ministerio, que se renovaba, siempre se ha renovado con solución de continuidad a lo largo de todos estos años. Y el proyecto, he alternado títulos diversos, pero siempre en torno a lo que podríamos llamar la interfaz entre el análisis armónico, el método de Fourier, el método del análisis armónico y otras áreas de la ciencia, de las matemáticas, como puede ser la teoría de los números, la mecánica de fluidos, la mecánica cuántica, las ecuaciones en derivadas parciales en general. Y bueno, pues en esos proyectos pues han dado lugar a... Yo soy un matemático que hace teoremas, no un matemático que utiliza el ordenador para dar respuestas con datos concretos a un problema técnico. Todo el espectro cabe dentro de las matemáticas, pero yo soy un matemático que hace teoremas. Y a lo largo de estos años en la Universidad Autónoma, pues en mi proyecto se han producido varios resultados relevantes de gran impacto dentro del área del desarrollo del análisis armónico, pero también, por ejemplo, en mecánica de fluidos, donde hemos utilizado métodos de análisis armónico, pues hemos estudiado la evolución de frentes atmosféricos. Es una ecuación muy interesante que se llama la ecuación cuasi geostrófica, que utilizan nuestros meteorólogos para entender cómo evoluciona un frente. Y nosotros, como matemáticos, cuando se da un modelo en un área, en este caso de la física, pues una de las cuestiones principales es si el modelo está bien propuesto. Que el modelo esté bien propuesto quiere decir que efectivamente, si uno tiene esas ecuaciones y da unas condiciones iniciales, entonces, al menos durante un periodo de tiempo, va a encontrar una solución que pensemos en la evolución de un frente. Y además que esa solución sea única, porque si no es única, pues entonces estamos perdidos. Pues no sabemos cuál de ellas es realmente la que representa el tiempo que va a hacer. Y luego otra cosa importante es que la solución dependa de una manera razonable de las condiciones iniciales, porque las condiciones iniciales siempre las medimos con aparatos y los aparatos tienen un pequeño error. Y entonces, si las condiciones son muy sensibles, bueno, esto tiene que ver con ese famoso caos, efecto mariposa. Si las condiciones son muy sensibles con respecto a la evolución muy sensible respecto a las condiciones iniciales, pues también estamos perdidos porque no podemos hacer previsiones. Así es que la labor de los matemáticos ante un modelo es certificar, una labor importante, como una labor notarial, es decir, ese modelo está bien propuesto. Y a partir de ahí, entonces ya podemos ir y decirle a la ciudadanía, dentro de 3 días va a hacer sol o va a llover, ¿verdad? Bueno, pues esas ecuaciones importantes para los meteorólogos se llaman ecuaciones cuasi geostróficas y tienen que ver, es una combinación de las ecuaciones básicas de la mecánica de los fluidos con el hecho de que tenemos una Tierra que gira y hay un efecto que se llama la aceleración de Coriolis. Y cuando eso se mezcla, pues da lugar a este fenómeno interesante. No sé si la mayoría de quienes observamos el parte meteorológico y sabemos también cuando estamos en la playa que la brisa sopla en dirección distinta a la mañana o a la noche según se haya calentado más la tierra o se haya calentado más el mar. Bien, pero y en principio parece que el viento debe soplar de las zonas de gran presión hacia las zonas de menos presión. Pero cuando vemos los mapas, resulta que en los ciclones y los anticiclones el viento circula más bien paralelo a esas líneas isobaras. Y esto es un fenómeno curioso que quizá nuestros meteorólogos deberían ilustrarnos un poquito más
cuando hacen, ya que dedican tanto tiempo a explicar ese fenómeno. Tiene que ver con el efecto de la rotación de la Tierra. Bueno, pues está ese modelo que es muy importante. Nosotros en nuestro equipo logramos probar que el modelo está bien propuesto. Es decir, que durante un tiempo no muy grande, desgraciadamente, podemos probar que la solución es única, que existe y que además depende de forma razonable. Ese es uno de las áreas en las que hemos trabajado. Otra área es también en la filtración de fluidos en medios porosos, que tiene que ver, por ejemplo, con problemas de extracción de petróleo en zonas que tienen arena y la interfaz entre el petróleo, la zona con petróleo y la zona que no tiene petróleo o que podía ser agua o así. Entonces, ¿cómo evoluciona esa interfaz entre dos fluidos de distintas características dentro de un medio poroso? Eso es también un problema muy interesante de la ingeniería y que hay unas ecuaciones, las ecuaciones de Hill-Shaw o de Muscat, y nosotros en nuestro equipo, con métodos del análisis armónico, hemos logrado probar pues también resultados relevantes sobre esa evolución. Y bueno, pues no sé si me estoy extendiendo demasiado, pero un poco quería, ante la pregunta, pues ofrecer algo de la variedad de lo que nosotros hacemos. Mi proyecto ha sido casi siempre analizar la interfaz entre ese área, ese método maravilloso del análisis armónico que sirvió para entender la propagación del sonido, de la luz o del calor, a otras áreas que no son tan lineales, como es el caso de la mecánica de fluidos o la mecánica cuántica. La verdad es que, profesor Córdoba, casi la siguiente pregunta que te iba a hacer justamente era la aplicación de estas investigaciones, pero lo has hecho dos en una, las has explicado divinamente vuestras líneas de investigación con una aplicabilidad que me está gustando mucho esta conversación, sobre todo porque a veces cuando hablamos con los matemáticos es, uy, no voy a entender nada, pero es que cada día lo hacéis muchísimo más divulgativo. Tú has sido director del Instituto de Ciencias Matemáticas, que es un centro mixto, ¿no? Para el que no lo conozca, de la Universidad Autónoma de Madrid, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad Carlos III de Madrid, ha sido director muchos años, y la verdad es que también en el propio instituto, que es un instituto catalogado como Severo Ochoa, ¿no? De excelencia por el Ministerio de Ciencias, o sea, de máximo nivel, hacéis una gran labor de divulgación y de entendimiento de las propias matemáticas, con lo cual te agradezco mucho que en esta conversación esté siendo también tan didáctico. Por ir avanzando, me gustaría preguntarte cuáles son los próximos retos que ves en el marco de las líneas de investigación que habéis desarrollado, los próximos retos de a futuro que os gustaría abordar. Bueno, ciñéndome al tema al título de nuestra charla, análisis armónico, pues creo que el éxito de la Escuela de Análisis Armónico en el mundo, y nosotros aquí, efectivamente, en la Universidad Autónoma, hemos sido y somos un centro de referencia mundial, como puede ser Chicago, Princeton, así. Bueno, pues en la escuela ha tenido mucho éxito en tratar todos los problemas que se llaman lineales. Por ejemplo, la ecuación de Schrödinger es una ecuación lineal. Y en esos problemas, claro, la filosofía propia del método de que la solución a lo que uno busca se pueda encontrar como una superposición de tonos puros, una superposición, esto está muy íntimamente asociado a lo que en matemáticas se llama la linealidad, de que si tenemos dos soluciones y las sumamos o las multiplicamos por algunas constantes y sumamos, lo que encontramos es otra solución. Pero hay, y en ese sentido, la matemática desde mediados del siglo pasado, del siglo XX hasta ahora, ha tenido un gran éxito en resolver los problemas lineales. La nueva frontera está en el mundo no lineal. Pero el mundo no lineal tiene ecuaciones tan importantes como son las ecuaciones de la mecánica de fluidos. Y ahí el método no hay un Deus ex machina que nos permita, sino que cada una tiene su propio carácter, sus propias dificultades. Así es que nosotros seguimos tratando de utilizar lo que sabemos del mundo de las funciones, de los espacios de funciones y de su evolución para atacar problemas como, por ejemplo, puede ser la formación de tornados. ¿Bueno?
Ese es un tema en el que hemos tratado y tenemos soluciones muy parciales. Y también está claro el problema, famoso problema del milenio, que es saber si las ecuaciones de los fluidos, las ecuaciones de Euler y Navier-Stokes, pues pueden presentar o no singularidades en tiempo finito. Es decir, que si uno empieza con un día muy agradable y maravilloso, con unas brisas y unos céfiros, si al cabo de un tiempo finito se va a organizar un huracán o no, digamos, por simplificar, pues las ecuaciones de los fluidos, nuestro conocimiento de las ecuaciones de los fluidos no nos permite todavía digamos, dar una respuesta satisfactoria en esa dirección. De manera que ahí hay mucho que investigar sobre el estudio de las singularidades en mecánica de fluidos. Y bueno, pues yo he mencionado antes la ecuación cuasi geostrófica de los frentes. Esa ecuación también, nuestro conocimiento es interesante, podemos saber que es un modelo bien propuesto y que nos sirve y nos sirve mucho, pero no sabemos, digamos, si en tiempo finito y qué significa eso, en tiempo finito, cómo se cuantifica, se van a producir singularidades o no. Esto tiene que ver con el hecho de que la predicción atmosférica, pues todavía, como todos sabemos, es un tema que queda todavía mucho por hacer. Ahí, curiosamente, nuestros métodos de análisis armónico se juntan con la existencia de los grandes ordenadores y la fusión. Me gusta decir que el centauro que forma un matemático con el ordenador o un matemático con el informático capaz de hacer los programas con esas teorías, es probablemente el espécimen más revolucionario de la ciencia contemporánea. Profesor Córdoba, la verdad es que bueno, tú trabajas en la ciencia de excelencia, en la gran ciencia desde hace muchos años y todos sabemos que para hacer esa gran ciencia se necesita la colaboración con terceros, ¿no? Con otras instituciones, con financiadores, también con organizaciones, ¿no? Que de alguna forma quieran que estas cosas también pasen. ¿Qué mensaje, por último, te gustaría transmitir desde esta conversación, ¿no? Pues si estuvieran interesados, ¿no? De colaborar en vuestras investigaciones, de alguna forma también la apuesta por los jóvenes matemáticos. ¿Qué mensaje te gustaría mandarles desde esta conversación? Bueno, yo, como has dicho muy bien, la ciencia y las matemáticas es un oficio universal. Y a lo largo de mi carrera yo he vivido y he disfrutado de esa condición, de manera que mis amistades y mis colaboradores pues están en el mundo. Ahora mismo, por ejemplo, en lo que estoy más interesado personalmente es en una colaboración que tengo con matemáticos de Princeton y de la Universidad de Columbia y que tratamos de entender las matemáticas del grafeno, que es una de las digamos, de los fenómenos de moda ahora en la física de la matemática. Bueno, pues en la Universidad Autónoma, y es decir que estoy orgulloso de haber colaborado en la creación de un departamento que ha sido un punto de referencia y que y que ha estado y que tiene un lugar en el mapa de las matemáticas del mundo. Y eso pues hay que decirlo y a las nuevas generaciones hay que animarles a que lo potencien y lo hagan cada vez mejor. En el ICEMAT, que es esa aventura conjunta y que creo que ha desempeñado ya, bueno, por la cantidad de proyectos que hemos conseguido de fondos europeos, que tenemos casi el récord europeo entre institutos, desde luego en matemáticas, pero creo que casi absoluto en cuanto a financiación de esos programas tan competitivos, pues el ICEMAT tiene que ser una especie de casa de las matemáticas que está ubicada aquí en Madrid y es un lugar de interacción para que los matemáticos madrileños con los del resto del mundo, pues digamos aquí la acción en algunas de las áreas se cree aquí. Como por ejemplo ya hemos conseguido en algunas zonas de mecánica de fluidos, la acción estaba aquí. Y esto es algo nuevo, insólito,
y algo muy de apreciar dentro de lo que ha sido la escasa tradición científica española. Pero bueno, cuando uno, y sobre todo desde los cargos de director del ICEMAT, he tenido que competir con institutos de más reales, que tenían una tradición mayor, como puede ser el Instituto Newton de Londres, o no digamos ya, el Institute for Advanced Study de Princeton, o digamos, el Instituto de Haute Étude de París, pues uno se da cuenta de que todavía nosotros tenemos una financiación muy precaria. De manera que no solamente en cuanto al orden de los presupuestos que involucran estas instituciones con respecto al que nosotros tenemos, sino también con la flexibilidad y la manera que tienen para poder gestionar su función. Nosotros en España, lamentablemente, tenemos una tradición demasiado rígida. Siempre queremos que legislar de manera que sirva para una gran cantidad, y resulta que cada área tiene sus propias peculiaridades, y no es lo mismo las necesidades de gestión que tiene un instituto de matemáticas que la que puede tener un instituto de física aplicada o de biología. Y aquí esto me ha sido siempre muy difícil defender, de manera que cuando nosotros lanzamos puestos para que científicos jóvenes de otros países vengan aquí, pues, y que hemos tenido éxito en el ICEMAT, porque la cantidad de contratos que hemos traído de gente que estaba trabajando en buenos centros y ha preferido venirse a nosotros, no es desdeñable. Pero aún y así, competir con no solamente los sueldos, los salarios, sino también con la gestión, con la agilidad para ofrecer esos contratos que tienen los grandes institutos del mundo, pues ha sido muy difícil, y tenemos que mejorar mucho nosotros aquí en España para que sea una realidad, que nos consolidemos como un centro realmente de referencia. Pues aquí queda este mensaje para todo ese tipo de organizaciones que quieran ayudarnos en nuestra labor, bien contactando con el profesor Córdoba, bien con la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid. Seguramente que podemos canalizar esas primeras conversaciones. Profesor Córdoba, te dejo la última palabra para cerrar esta conversación, que para mí ha sido totalmente maravillosa, para que la cierres como mejor tú consideres. Bueno, yo, como he dicho, formo parte de la comunidad matemática mundial, y eso me ha gustado y ha sido una de las riquezas, creo yo, de mi vida científica. Pero, y bueno, he sido profesor en Princeton, en Chicago y en otras universidades del mundo, Minnesota, pero en resumidas cuentas, la Autónoma es la institución donde he desarrollado la mayor parte de mi carrera. Yo gané la cátedra en el año, que se decía entonces así, en el año 79. Entonces era el catedrático más joven de las Españas. Y en el 79, pues aquí en la Autónoma, las matemáticas pues casi brillaban por su ausencia. Y entonces, con la ayuda de otros, entre comillas, jóvenes de mi promoción, empezamos el proyecto de crear ex novo un departamento, y bueno, tuvimos, creo que, éxito aprovechando las coyunturas, y rápidamente nuestro departamento se convirtió en una referencia en el mundo del análisis armónico. Por aquí pasaban los mejores padres, y también fuimos, de alguna manera, pues ejercimos un cierto liderazgo en la puesta al día, en el allanamiento de los programas de matemáticos en el país. Y bueno, pues de eso yo me siento legítimamente orgulloso, de que nuestra universidad pues haya tenido, digamos, esa aportación, tenga un lugar en el mapa de la matemática del mundo, y haya ejercido un cierto liderazgo en nuestro país. Y creo que ahora a los nuevos miembros más jóvenes del departamento y a las autoridades de nuestra universidad y a la sociedad, pues creo que merecen que hagan un esfuerzo por mantener esa tradición que instauramos hace unas décadas, y que la mejoren, y que la Autónoma siga siendo una referencia del análisis armónico.
Profesor Córdoba, de ahí nuestro reconocimiento, que obviamente es un reconocimiento a nivel mundial, como salen todos los rankings y estadísticas donde salen. Doctor Antonio Córdoba Barba, profesor, catedrático e investigador de análisis matemático del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado hoy conociendo la UAM hablando de análisis armónico. De verdad, muchas gracias. Gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Y a todos ustedes, les espero en la próxima entrega de Conociendo la UAM. Hasta la próxima.